Hola, ¿cómo estás? Bienvenido a Diálogo entre Hermanos. Estamos iniciando este programa del día de hoy. Vamos a hablar de algo que no muchas personas hablan, el tema del bautismo. De hecho, en la Iglesia Católica somos muy atacados justamente por este tema, porque nuestros hermanos no católicos nos acusan de usar un bautismo que no es válido. eh, y hay un montón de cosas que surgen en esta cuestión del bautismo. Hoy nos vamos a meter justamente en el momento inicial, en donde inicia toda esta historia de este plan de salvación que propone Dios a través de su Hijo Jesucristo, en esta propuesta justamente, como te decía, del bautismo, el ser, el renacer del agua y del Espíritu. ¿Cómo es eso? ¿Quién lo puede hacer? ¿Cómo nace? ¿Dónde? Bueno, vamos a ver todo eso. Pero algo importante, el programa no es para generar división. No estamos buscando con este programa generar ahí una división y fraccionar o fragmentar esa herida inicial que existe ya bueno, en la iglesia con las demás denominaciones. Sino que la idea de esto que vamos a tratar hoy es generar conciencia en aquellas personas que están confundidas en su manera de creer y en cómo está fundamentada su fe, cómo argumentan ellos su fe. Lo vamos a ver en profundidad. Por eso les pido, como les pido siempre, un poquito de paciencia en el desarrollo del programa, porque suele ser pesado por las citas, por todo lo que vamos desarrollando. Pero bueno, sin más y con esta breve introducción, nos metemos y vamos a recibir a nuestro amigo y hermano que está del otro lado, Franz Hidalgo desde Quesada, Costa Rica. ¿Cómo estás, Franz? Bienvenido. Muy buenas tardes, muy buenas noches, muy buenos días, depende de la hora en que nos vean. Ojalá que nos vean en directo. A ti, Franco, un abrazo y a todos nuestros hermanos que nos acompañan en este su programa, Diálogo entre Hermanos. Y como decías, tratando de identificar este, por qué se bautiza y quién bautiza, ¿verdad? Que esas serían básicamente las dudas que hoy queremos venir acá a establecer, ¿verdad? Muy Y bien. yo no sé, Franco, si entramos de lleno o querés algo más, porque yo tengo ahí una serie de dudas y consultas y bueno, ¿qué Pri- enseña la iglesia y por qué primero, enseña la iglesia? primero Eh, básico. Yo me he puesto a investigar un poquito y me he metido en... Hoy, bueno, gracias a la tecnología tenemos la ventaja de Internet. Entonces podemos entrar y navegar y buscar las distintas doctrinas que enseña la Iglesia Bautista, que enseña la Iglesia, los pentecostales, los unicitarios una cosa, los trinitarios otra cosa. ¿Qué van enseñando los adventistas del séptimo día? ¿Qué enseñan? Y uno va viendo un poquito cada cosa. Ingresa a las páginas de ellos y se va encontrando con cosas muy llamativas. Pero hay algo que se repite, Franz, se repite en la gran mayoría de las páginas no católicas. Y cuando digo no católicas, me quiero también referir y hacer una salvedad. No voy a hablar de aquellas, no vamos a hablar de aquellas iglesias que guardan todavía hoy una sucesión apostólica. Más allá de que fueron excomulgados de la iglesia, que se fraccionó, se fragmentó, hay una división. Pero bueno, la iglesia luterana, por ejemplo, sabemos que tiene obispos que salieron de la iglesia católica y por lo tanto tienen la sucesión apostólica y cada vez que ellos ordenan, están siguiendo esa de sucesión. alguna manera, es correcto. De alguna manera sería así. Pero nos vamos a meter de lleno en aquellas sectas, sectas, y ahí vienen desde los testigos de Jehová, bueno, los que quieras nombrar vos, que no Eh, tienen sucesión apostólica y a esas sectas
es donde va a ir dirigido el mensaje del día de hoy. Por eso cuando decimos protestante, no todo, no metemos todo en una misma bolsa, sino aquellos que no tienen sucesión apostólica. Aquellos que Excelente, no. me parece muy bien, muy, muy, muy bien. Bueno. Enfocarlo así. Franz, yo te hago una pregunta y en base de la pregunta que te voy haciendo, vamos a ir viendo algunas citas y demás. De acuerdo. Y esta pregunta es porque yo voy viendo en todas las páginas que me fui metiendo, me encontré con eh, el envío, con dos cosas. Primero, eh, los que son llamados apóstoles, a ver si me entienden lo que quiero decir, los que son llamados apóstoles y el envío de los apóstoles, pero en donde no hacen foco justamente a quienes envía Jesús, sino que hacen foco en el mandato, o sea, vayan. La gran mayoría de las sectas ponen puntito suspensivo y empieza, vayan y hagan que todos los pueblos sean mis discípulos, me estoy refiriendo a Mateo 28 y 19, Correcto. bautizándolos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo y enseñándoles a cumplir todo lo que yo les he mandado. Entonces, de esa manera es como que ellos quieren hacer ver que eso es universal y que eso lo puede hacer cualquier persona y que es una tarea de todos. Todos tenemos que salir a ser discípulos, a bautizar. Entonces, cualquiera puede hacer esto. La pregunta inicial es, ¿Jesús eligió personas para que lo acompañen? ¿Jesús vino y hizo la suya solito? ¿Cómo fue la historia? Parece una pavada lo que te estoy preguntando, pero hay gente que está del otro lado que desconoce esto, algo tan básico, y que me gustaría que se lo cuentes. Mira, no sé si te capté la idea, creo que sí. Veamos Mateo, no sé si lo tenés ahí a mano, 13:34. Mateo 13:34. Dame un segundo, lo vamos a buscar y lo vamos a poner en pantalla. Mateo 13, para que vean que estamos completamente en vivo y que no hay nada armado. Bien, ahí lo vamos a poner en pantalla, Franz. Un segundito. Ya está en pantalla y lo vamos a poner más grande para que lo puedas ver. Ahí está. Ok, gracias. Voy a ver si lo puedo ver porque estos ojos a veces no me ayudan. En realidad está la más pequeña. Bueno, está hablando aquí Jesús a la muchedumbre, a todo el mundo. Entonces, en el 34 dice, todo esto lo decía Jesús a la muchedumbre por medio de parábolas y no les hablaba sin parábolas, para que se cumpliera lo anunciado por el profeta, hablar en parábolas en Nazaret. Entonces, dejando la multitud, regresó a la casa. Sus discípulos les acercaron y le dijeron, explícanos la parábola de la cizaña en el campo. Entonces ya viene Jesús y les explica por aparte. O sea, podemos ver cómo a unos les explica, ¿a quiénes? A sus discípulos, a sus apóstoles, a la gente que está más cercana, les está explicando Jesús las parábolas, mientras que a los demás se les tira las parábolas y ahí queda. Podemos ver otra referencia rápida, perdónenme si la Sí. tiene, Marcos 4:34, creo que es el pasaje. Bien, dame un segundito, lo Dice vamos que a es Marcos buscar. 4 y el verso es el que no. Marcos 4:34. Ahí Ujú. lo tenemos en pantalla. Ok, dice, otra vez vuelve, es el paralelo del otro, y con muchas parábolas como estas anunciaba la palabra en la medida en que ellos podían comprender. No les hablaba sino en parábolas, pero a sus propios discípulos en privado les explicaba todo. Entonces, Wow. ¿por qué quiero yo iniciar con esto? Porque estas son cosas que la gente no quiere entender. Estas son pequeños detalles eh, en que Jesús, si bien explica a todo el mundo, es católico, también a sus discípulos, a sus pastores, a sus apóstoles, le va explicando. Y para eso tuvo aproximadamente 3 años de vida pública en las cuales iba dándole
a todo el mundo, pero a sus apóstoles en privado. ¿Me explico, Qué Frank? lindo, Frank. Qué lindo esto porque, a ver, ¿por qué quiero empezar por acá y por qué la pregunta? Porque parece ser que todas las sectas protestantes que no guardan sucesión apostólica, o sea, que no tienen una seriedad ahí atrás, eh, es como si Jesús, primero empieza esta cuestión, Jesús no fundó ninguna iglesia, Jesús no hay jerarquía, Jesús, es como si Jesús vino solito, empezó a caminar, hizo la suya, enseñó todos lo mismo y después mandó a todos a hacer eso que dice Mateo 28-19, que ahora lo vamos a ver. Pero resulta que no. A mí me gustaría, ¿Y por Franz, qué no? sí, ¿Y por qué no? Vea, pongamos un ejemplo práctico de la vida cotidiana. Yo no sé en tu país, en Costa Rica tenemos escuelas públicas y tenemos escuelas privadas. Y en ambas se debe enseñar similar. La ventaja de las privadas, por así decirlo, es que ellos pueden tener programas un poco más adelantados porque el dinero manda. mm, Pero si una escuela enseña que 2 por 2 es igual a 5, por Dios, le van a caer encima y posiblemente la encierren. ¿Por qué? Porque toda la enseñanza debe ser igual, debe ser la misma. Yo no puedo enseñar cosas diferentes en lo básico, en lo principal. Entonces Jesús tampoco iba a decir, ok, ya les hablé, vayan, enseñen lo que les dé la gana, o lo que ustedes me entendieron, porque pasa. y pasa, O sea, pasa. María vea Virgen, nomás María lo no que digo. Virgen, María Virgen antes, María no, María después, y uno se pone nomás con María La y hay... Eucaristía para uno es símbolo y otros juran que la Biblia dice que es un símbolo y en ninguna parte aparece. Entonces, ¿qué es lo que está pasando? Jesús, desde el inicio de su misión, fue formando a los que iban a quedar. Y ahora sí, te dejo el siguiente. Bien, no, bueno, vamos a compartir eh, los tres paralelos de la misma cita eh, que tiene que ver justamente con esto. Cuando Jesús convoca, instituye, establece y ordena. Y después vamos a ver cuando Jesús envía a esas personas Perfecto. con la tarea y con qué tarea los envía. Y después vamos a ver por qué nos metemos en este embrollo acá, ¿no? Entonces, vamos a meternos de lleno acá. Perdonen. Lo primero, Mateo capítulo 10, versículo 1 al 4. Dice, Jesús convocó a sus 12 discípulos y les dio el poder, o sea, convoca a 12 personas y a esas 12 personas le da ese poder, de expulsar espíritu, curar enfermedad y demás. Y por las dudas, si hay duda en la gente, dice los nombres y los da. En primer lugar, Pedro, que ese Simón. es otro tema. Simón, de sobrenombre Pedro. A estos 12, versículo 5, presten atención a eso. A estos 12, Jesús los envió con las siguientes instrucciones. O sea, a estos 12. Y después, si ustedes quieren leer todo el capítulo 3, se van a encontrar con toda la historia de lo que Jesús les ordena. Vamos a ir, Franz, al paralelo a Ajá. ese, que sería Marcos 3:13. Lo mismo, después subió a la montaña y llamó a su lado a los que él quiso. Sí, Ellos fueron es un así. detalle que a mí me gusta mucho. Perdone que te Sí, me interrumpa. encanta que me No interrumpas. es a los que a mí me da la gana. No es que a mí me dio la gana hoy decir soy un pastor, soy un apóstol y Dios me llamó porque en un sueño me apareció. Él llama a los que él quiso, pero con discernimiento. Sigue adelante, perdona. Bien. Es que me No, fascina no, eso. no, me encantó. Fíjate que dice, ellos fueron hacia él, o sea, llamó a su lado los que él quiso, ellos fueron hacia él, y Jesús instituyó, que Jesús no instituyó, que no hay jerarquía. Bueno, la palabra dice, Jesús instituyó a 12 para que estuvieran con él y para enviarlos a predicar. O sea que a estos 12 les va a dar una tarea
Y vuelve lo mismo, versículo 16, así instituyó a los 12, Simón, otra vez primero, al que puso el Es sobrenombre correcto. de Pedro, iba a seguir. El paralelo de este, a su vez, yo digo para que no queden dudas, Lucas, capítulo 6, versículo 12 en adelante, dice, en esos días Jesús se retiró a una montaña para orar y pasó toda la noche en oración con Dios. Cuando se hizo de día, llamó a sus discípulos y eligió a 12 de ellos, a los que dio el nombre de apóstoles. ¿Eh? Sí. Bien. A ver, Franz, esto es importante. Entonces, Jesús estuvo solito, hizo la suya, dio vuelta por la Galilea, por, no sé, por Betania, por Jerusalén, por Cafarnaún, hizo la suya, enseñó, sanó, y todo solito, o Jesús junto con él preparaba un regimiento de valientes que debían de salir a predicar, a sanar, a purificar, por decirlo así, o a expulsar demonios. Jesús prepara, Jesús ordena, Jesús instituye, Jesús elige 12 personas. Y esto tenemos que poner foco acá porque cuando me ha tocado hablar con hermanos separados, cuando hablamos de apóstoles y después hablamos de discípulos, muchos creen que ya el hecho de elegir seguir a Jesucristo como lo hicieron esos que él llamó, ya eso los hace ser apóstoles y discípulos. Y esto lo digo porque de hecho hoy todavía hay personas, Franz, el otro día te mandé una captura de pantalla de una secta no católica, apóstol Sí. Juancito no sé cuánto. O sea, se siguen llamando apóstoles, ¿no? Sin Y embargo, está claro. ahora, Está claro. Jesús Sigue, sigue. eligió a personas, Él las eligió y Él las envió. Vos me vas a decir, si sos de una secta protestante, Franco, ibas a hablar del bautismo y estás hablando de los apóstoles. ¿Por qué te empecinás con los apóstoles? ¿Por qué? Porque de la misma manera que los envía a esos 12, como decía Mateo recién, capítulo 10, versículo 1 al 4, elige a 12 y los manda a predicar, enseñar y les da unas recomendaciones. De la misma manera, ahora vamos a ver, me gustaría que lo leas vos, Franz, el Sí, claro. envío de esos 12. O sea, a esos 12 les da tareas, pero no a cualquiera, no a Franco. A ver, yo sigo a Jesús, trato de servirlo con mi vida, en mi llamado a través del matrimonio, pero yo no me siento un apóstol con la tarea de esos que estaban ahí. Y yo quiero que eso me lo expliques vos, Franz. ¿Por qué yo no me siento así? Ok. Primero que nada, debemos entender la división. Incluso Pablo la hace. Pablo en algún momento se llamó el último de los apóstoles. Eh, pero veamos primero el envío. Mateo 20, 19, 28, no sé si 28, 28, 19. 19, 20. Es que se me fue ahí. Estamos hablando ya del último pasaje del apóstol. Me gustaría, Eh, Franz, del 17 o del del 18 más bien, 16, del del 16. 16. Ok, los 11 discípulos fueron a Galilea, a la montaña donde Jesús los había citado. ¿Cuántos Primera fueron? parte, los 11 discípulos, porque Judas ya tristemente no estaba con ellos. Al verlo, se postraron delante de él. Sin embargo, algunos todavía dudaron. Acercándose, Jesús le dijo, yo he recibido todo poder en el cielo y en la tierra. Esto es importantísimo, porque nosotros le creemos a Jesús. Jesús tiene todo poder, o sea, no hay nada que no se haga sin que Jesús. Y sigue el verso 19. Vayan y hagan que todos los pueblos sean mis discípulos,
bautizándolos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, y enseñándoles a cumplir todo lo que yo les he mandado. Yo estaré siempre con ustedes hasta el fin del mundo. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Aquí Franco está muy claro. Está mandando a los 11. Hay algo que a mí me encanta, porque siempre a Jesús lo seguían todos, ¿no? O sea, y Jesús iba para acá, iban 5.000 personas. Jesús iba para allá, iban 5.000 personas, chicos, mujeres, iban para todos lados. En este pasaje, bueno, sabemos que Jesús cita en la montaña, Jesús ya estaba, ya había muerto y resucitado, Judas no estaba, como bien lo dijiste, pero ahí no va todo el pueblo. El versículo 16 es clarísimo. Sí. Solo van los 11. Es correcto. Estaba buscando una parte donde está la ascensión de Jesús, pero en Hechos de los Apóstoles. Sí. Porque algunos agarran que por ahí se le presentó a más. Sin embargo, no es así. En Hechos 1:6, si mal no recuerdo en adelante, Sí. Dice, entonces los que se habían reunido preguntaron, ¿ya restaurarás? Y Jesús le dijo, no os toca saberlo, pero recibiréis. Y habiendo dicho estas cosas, viéndole ellos fue alzado y lo recibió una nube que se le ocultó. Aquí no explica si son los 11 o son más, porque Pablo después dirá que se les apareció a más de 500, pero eso ya fue dentro de la resurrección, no es esta parte. De Jesús, aparte, digamos que fueran más de los 11, pero a ser testigos de la resurrección, pero a los 11 es el que está mandando y está muy claro. Ahí no habla de que haya más gente cuando se les da la orden de enviarlos. Bien, hay otro pasaje, por las dudas, si tienen dudas ustedes, que es paralelo de este, lo vamos a ver ahora, Franz lo vas a leer también, de Marcos, Marcos 16, creo que es desde el 14, 13, 14 en adelante, porque va a decir exactamente lo mismo, acá no está el pueblo, acá no están las mujeres, acá están los 11. Y a esos 11, y ahora vamos a explicar por qué estamos tan empecinados en mirar y poner la atención en esos 11. Porque a esos les dice, vayan y hagan esto, y enseñen esto, y hagan... O sea, a esos 11. Y ahora vamos a ver por qué hacemos foco ahí. Ahí lo tenés, Franz, en pantalla. Okay. Enseguida se apareció a los 11, otra vez indica 11, mientras estaban comiendo y les reprochó su incredulidad y su obstinación porque no habían creído a quienes les habían dicho que estaba resucitado. Entonces les dijo, vayan por todo el mundo, anuncien la buena noticia a toda la creación. El que crea y se bautice se salvará, el que no crea se condenará. Y estos prodigios acompañarán, arrojarán demonios en mi nombre, hablarán nuevas lenguas, podrán tomar las serpientes con sus manos, y si beben veneno mortal no les hará ningún daño. Impondrán las manos, se me corrió ahí un toque la pantalla. Perdón. Impondrán las manos sobre los enfermos y los curarán. Y después de decirles esto, el Señor Jesús fue llevado al cielo y sentado a la derecha de Dios. Ellos fueron a predicar por todas partes y el Señor los asistía y confirmaba su palabra con los milagros que le acompañaban. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Es claro, Franco, de que otra vez está hablando de los 11. Nada más, está hablando de los 11, no está hablando de que habían más. A ellos lo mandaron, así como a ellos les explicaba, a ellos lo mandaron. Y es más, el versículo 20 dice, ellos fueron. No dice, y todo el pueblo salió a predicar. O sea, ellos fueron. Ellos fueron. Bueno, ahora sí. Vimos que Jesús elige personas
las forma, les enseña, le enseña al pueblo una cosa en parábolas. Franz lo dijo de una manera hermosa, ahora en privado a estos 12, que bueno, ahora en este caso serían 11 porque Judas Iscariote ya no estaba, ya se había quitado la vida. A estos los preparó, los educó, los formó. Y ahora los envió. Pero ¿por qué la atención puesta en estos 11 y en el envío de estos 11? Porque los que vengan después de estos 11, estos salieron a anunciar. Ahora, lo vimos programas pasados, Franz. Cuando faltó Judas, ¿qué pasó con esos 12? Es correcto, cuando faltó Judas, nombraron un sucesor. ¿Para que por qué? cierto, muchos lo tratan como una persona de segunda clase, ¿verdad? Y obvio que no. ¿Para qué? Muy sencillo, porque eran los 12 iniciales. Eran los 12 que tenían que salir a predicar en ese momento. En Hechos de los Apóstoles, en el capítulo 1, lo dice claramente, porque ya Lo no vamos a está ver. y... Lo vamos a Ok, ver para que no digan que estamos diciendo cualquier cosa. Hechos 1:15 en adelante. Lo vamos a ver ahora. Ahí está en pantalla. poder leerlo porque tengo una pequeñísima situación mientras Bueno, tanto. bárbaro. Lo importante es que dice, uno de esos días Pedro se puso de pie en medio de los hermanos, los que estaban reunidos, eran alrededor de 120 personas, y dijo, hermanos, era necesario que se cumpliera la escritura en la que el Espíritu Santo, por boca de David, habla de Judas, que fue el jefe de los que apresa a Jesús. Él era uno de los nuestros y había recibido su parte en nuestro ministerio. Bueno, ahí va a anunciar lo que va a hacer Judas, que es quitarse la vida, y va a hablar de esta cuestión del campo de sangre. Lo que a mí me interesa que ustedes presten atención es que es necesario, versículo 21, es necesario que uno de los que han estado en nuestra compañía durante todo el tiempo, eso es también importante, Franz, en nuestra compañía durante todo el tiempo que el Jesús permaneció con nosotros, desde el bautismo de Juan hasta el día de la ascensión, sea constituido junto con nosotros testigo de su resurrección. Se proponen dos y ahí, bueno, terminan eligiendo a Matías. Es correcto, sí. Franz, yo nunca había hecho, pero como la palabra es viva y eficaz, se ve que ahora el Señor quiere que lo vea. Hay un detalle acá, versículo 21 y 22, fíjate que dice, es necesario que uno de los que han estado en nuestra compañía durante todo el tiempo que el Señor Jesús permaneció con nosotros, y aclara, desde el bautismo de Juan hasta el día de la ascensión, sea constituido junto con nosotros testigo de su resurrección. O sea, queda claro que Matías, el que es elegido, desde el momento en que Jesús fue bautizado hasta el momento en que Jesús resucita de entre los muertos, Matías estuvo, porque lo está diciendo la palabra. Entonces no eligieron a cualquiera ahí que estaba entre ellos, che, ¿querés formar parte? No, eligen a una persona y la hacen ser parte de estos, ahora sí, de estos 12. Eran 11, ahora van a ser 12. ¿Y por qué el foco ahí, Franz? Porque esto quiere decir que muere Juan, lo dijiste vos, el último, considerado el último discípulo, que en realidad el último discípulo, el último apóstol, perdón, termina siendo Pablo, porque él lo va a decir, yo soy el último apóstol. El último que murió, por Que así murió, decirlo, por decirlo así, fue Juan. Fue Juan. Bueno, cuando mueren ellos, la iglesia continúa y continúa desarrollándose de esta manera que nos muestra Hechos 1:15 hasta el 23, 24 más o menos, en donde muere una persona, eligen a un sucesor. Por eso hablamos de la sucesión apostólica. ¿Qué quiere decir? Que no cualquiera, no viene Franco y dice, che, a mí me gusta esto de la fe, me gusta esto de
de de predicar la palabra predicar de la Dios. palabra. Está lindo esto estar en internet con mi amigo y hermano Franz. Franz, si armamos una iglesia y empezamos a bautizar y a predicar y hacemos lo que dijo Jesús, no, hermano, ¿por qué? Porque está claro que hay un contexto en ese texto. O sea, no dijo vayan a Porque cualquiera. no, 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 y es que ese es el asunto. Mira, y muchos dicen, pero Pablo fue nombrado por Jesús igual, y confunden. Sí es cierto que Pablo fue llamado por Jesús, pero en oración es que Dios se manifiesta y pide que envíen a Pablo. Y ve lo bonito, Pablo primero va atacando la iglesia, camino a Damasco, se le aparece el Señor, lo ciega y lo manda a Damasco para que se encuentre con Ananías. Ananías no quería, él decía, pero ¿por qué yo? Yo soy uno cualquiera, vaya con Ananías. Y con Ananías recibe la oración y se le caen las escamas. Pero aclara algo, Ananías no era un cualquiera, Ananías era No, de los que parte ya estaban de evangelizados, la, de los que ya estaban, de la exactamente, jerarquía. es correcto. Entonces, eh, Pablo no es mandado por Ananías, sino que Pablo se queda 3 años, más o menos, estudiando la palabra ahí. Los mismos cristianos le tenían miedo porque dicen, este andaba matando, este se está infiltrando para después venir a atacarnos, y no es así. Tan es así que cuando Pablo inicia su misión, y estamos hablando de Hechos 9, 10, 9, sí. Hechos 9, eh, le piden a los apóstoles que oren y que le impongan las manos junto con Apolo, creo que es, y los envíen. Pero Pablo no se fue. Hermanos, Dios me mandó, ya me voy. No. Él, bajo un sistema de oración que la iglesia actualmente lo sigue manteniendo, le impone las manos y ya Pablo inicia su misión. A esa imposición de manos es precisamente el signo de la sucesión apostólica. Y después Pablo le va a decir a Tito, mire, no le imponga las manos a cualquiera, cuídense, y a Timoteo y le da una serie de requisitos que la gente piensa que esa serie de requisitos son los únicos. Eh, Cuando uno dice, no, pero es que no se casan, o que es otro tema. Pablo dice que tiene que ser casado y ahí no se casan, es otro tema. Pablo sugiere también. Entonces, lo que te quiero decir es que en ningún momento la sucesión apostólica se da porque a alguien se le ocurrió. La más cercana y que alguna gente se aprovecha es la de Pablo, pero aún así Pablo tuvo que esperar a que le Someterse. impusieran las manos, someterse a la autoridad de la iglesia para ir. Y Franco, no solo ahí, o sea, hay 2 o 3 pasajes donde Pablo mismo dice, tuve que ir a Jerusalén para ver si lo que yo estaba predicando era correcto. O sea, hasta eso. Eh, Bendito Dios, ahí se muestra que aunque Pablo era enviado, no se quedaba simplemente con lo que a él le parecía o leía, sino que iba a verificar su enseñanza con Qué los bueno. apóstoles. Bueno, ahora que llegamos a este lugar, yo quiero que se pongan a pensar por qué nosotros decimos bautismo protestante es válido. Es válido. ¿Por qué lo decimos? Porque si nosotros fijamos la atención y lo vamos a hacer otra vez, vamos a ir a esa cita de Mateo 28, 19, podrían ir a la misma cita de Marcos 16, 14. Fíjate lo que dice. Versículo 16. Los 11 discípulos fueron a Galilea, a la montaña donde Jesús los había citado. Jesús les dijo, versículo 19, vayan y hagan que todos los pueblos sean mis discípulos, bautizándolos en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Entonces, si Jesús envía a estos 11, y estos 11, una vez que empiezan a anunciar, a bautizar, y van, a su vez, aparte del bautismo, van imponiéndole las manos, como mostraba Franz recién,
tan hermosamente y nombrando sucesores en esta sucesión apostólica a través de la imposición de manos, a lo largo del tiempo, el bautismo válido es el que es a través de estos enviados y de los que estos a su vez vayan instituyendo y enviando. Sí, porque si así les enseñó Jesús, así tenían que hacer ellos. Enséñenles, predíquenles todo lo que yo les he enseñado. Y Jesús les enseñó que vamos por grupitos para que se vayan formando y vayan llevando la doctrina que yo les quiero mandar. Entonces, la pregunta del millón. Si yo ahora, Franco, de acuerdo a lo que hemos visto, yo ya sé que no soy enviado, yo ya sé que no tengo la sucesión apostólica porque a mí nadie me nombró parte de la jerarquía de la iglesia. Estoy bautizado, tengo los sacramentos, pero no el del orden sagrado. Entonces, yo puedo salir así por mi cuenta propia, a empezar a bautizar gente. ¿Es válido ese bautismo? De acuerdo. A ver, sé que hay personas que están viendo esto y que van a estar diciendo, no, porque la iglesia. No, no, pero no quiero. Nos vamos a meter en lo que dice la iglesia, gracias a Dios, lo que dispuso la iglesia, sino con respecto a la palabra, porque ellos son tan minuciosos con el tema de la palabra, que ahí no dice que los niños, que bautizando, que no está la cita. Bueno, acá lo está diciendo muy clarito. Jesús envió a personas y las personas que ustedes, o sea, ustedes fueron bautizados por Pepito, Jaimito y no sé quién. Pepito y Jaimito sabemos muy bien, y ustedes lo saben mejor que nosotros, que no tienen sucesión apostólica y por lo tanto no son enviados. Y de acuerdo a la palabra, no al Código de Derecho Canónico de la Iglesia Católica ni al Catecismo de la Iglesia Católica, de acuerdo a las Sagradas Escrituras, es inválido, porque no son enviados. Es correcto, eso es lo primero. Vea, bueno, no quiero entrar mucho en el bautismo de infantes porque es un tema que hemos recorrido, pero 1 Pedro 3:19 y siguientes establece que todos fueron salvados esto por el agua cuando hablábamos del arca Noé. En Gálatas 3:27 nos dice que todos los que son bautizados en Cristo están revestidos de Cristo. ¿Por qué un niño no puede revestirse? Pero, Franz, más fácil. Esto no, lo que quiero es hacer una relación rapidísima, nada más. ¿Por qué? Porque cuando yo me voy a Mateo 3 en el bautizo de Cristo, está muy claro, o sea, ¿para qué es el bautismo y bajo qué circunstancia de bautizo? La iglesia lo interpretó exactamente como... ¿Por qué digo que la iglesia lo interpretó? Porque esto se da de principio. Interpreta claramente por qué Cristo se bautiza, porque queremos recibir el Espíritu Santo. Queremos ser hijos de Dios y queremos que se nos abran las puertas de los cielos. Mateo 3:19 pueden ver que eso es lo que sucedió cuando Cristo se bautizó, que Cristo no tenía pecado ni tenía de qué arrepentirse. Se van a bautizar a todos en estas citas que le di, 1 Pedro 3:19 y siguientes, Gálatas 3:27 y siguientes, y además que las promesas son para ustedes y para sus hijos, Hechos 2:38 y 39. Rápidamente, quería anunciar eso, Hay algo más. Franco, sí, antes de que se nos pasara. Dime. Lo dice Jesús, clarísimo a Nicodemo. Eso es. No hay duda. Juan 3. A ver, un nenito, un bebecito, no, porque no tiene pecado, porque esto, porque el otro, porque ustedes, porque acá. A ver, Jesús lo dice clarito. El que no nace del agua y del espíritu No entrará en el reino. es Así es. clarito. Es clarito, clarito, clarito. De la misma manera que es clarito que aquellas personas que están bautizando dentro de las sectas protestantes que no tienen sucesión apostólica, o sea que no tienen relación, no guardan relación, ninguna relación con estos que fueron enviados, estos 11 que fueron enviados, y no guardan relación, ese bautismo, de acuerdo a las Sagradas Escrituras, no es válido. No, No es además válido. de que lo hacen
de muchas maneras, lo hacen de muchas maneras. Entonces, no. La fórmula la da Cristo, la autoridad la dan Hechos de los Apóstoles. Cristo dice, bautíceles en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. No, que Pedro dice que bautices en el nombre de Jesús. ¿Cómo se bautiza? En nombre de Jesús, en el nombre de nuestro Señor Jesús, en el nombre del Señor Jesús, porque estas fórmulas, no son fórmulas, pero muchos la agarran como fórmula, aparecen las 3 maneras o 4 maneras diferentes en que se expresa eso. Y no es eso, o sea, el bautismo tiene que ser en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo en la Trinidad. Así lo mandó Jesús y así lo hicieron los apóstoles. Franz, hay un detalle, hay un testimonio que yo lo conocí gracias a Bermúdez, el de cara a cara, creo que es. Sí, correcto. Sí. Bueno, él hace una serie de podcasts que suelo seguir y hay un testimonio de hace un par de meses atrás, del año pasado, de un sacerdote que siendo sacerdote, presbítero, lo digo por las dudas, Sí. viendo un video, la mamá le hace un regalo el día de la presentación del bautismo de Jesús. Ese día la mamá le manda el video de su propio bautismo, como diciéndole, bueno, estás festejando el bautismo del Señor, te mando tu bautismo, este es tu bautismo. Y escuchando Debe ser bello. y viendo el video, se da cuenta que su bautismo no era válido. Oh. Oh, no era válido. ¿Por qué? Porque el sacerdote había usado una fórmula distinta a la fórmula aprobada por la Iglesia Católica, por el magisterio de la Iglesia. Entonces, muestra ese video al obispo, el obispo le dice, no, no es válido. Mandan ese video al Vaticano y dicen, no estás bautizado. O sea que esa persona no solo que no estaba bautizada, sino que todos sus sacramentos eran inválidos, incluso el de ser sacerdote. Esa persona tuvo que hacer todo de vuelta y tuvo que llamar, busquen el testimonio, no les estoy mintiendo, tuvo que llamar a aquellas personas que había bautizado, que había casado, matrimonios, para decirles, Algunos se aprovechó. no son válidos. Sí, Eso que sí. yo les di a ustedes como un sacramento no es válido, porque yo no era sacerdote. Fíjate. Él tuvo que hacer todo otra vez, el diaconado, ordenado presbítero, para después, o sea, las confesiones, él habla y cuenta el testimonio y dice el daño que puede llegar a ser una persona que está mal formada y que porque se sale de la fórmula diciendo, yo hago la mía, el magisterio dice esto, pero yo hago lo otro. Fíjense, fíjense. Esto, Franz, que estamos diciendo de la validez del bautismo, gracias a Dios, gracias a la iglesia, al magisterio de la iglesia estableció y establece, y lo vamos a leer, que lo vamos a leer, lo vas a leer vos, si querés. Ok. El catecismo de la iglesia dice, ¿quién puede bautizar? No sé si lo podés ver ahí, Franz, lo agrando un poquito. Vamos a ver. Es que le voy a confesar algo. Sí. Estoy haciéndole trampa a alguien más. Dice así, ¿quién puede bautizar? Son ministros ordinarios del bautismo, el obispo y el presbítero. Y en la iglesia latina también el diácono. Ahí vienen los apartes del catecismo, del Código de Derecho Canónico, perdón. Exacto. En caso de necesidad, cualquier persona, incluso no bautizada, puede bautizar. Código de Derecho Canónico, el 861. Ojo, si tiene la intención requerida y utiliza la fórmula bautismal trinitaria. La intención requerida consiste en querer hacer lo que la iglesia al bautizar. La iglesia ve la razón de esta posibilidad en la voluntad salvífica universal de Dios. Esto se ve en 1 Timoteo 2:4 y en la necesidad del bautismo para la salvación
que podemos ver en Marcos 16, que por cierto lo vimos hace un ratito. Bueno, Entonces, ve qué interesante, cualquiera siempre y cuando tenga la intención requerida y utilice la fórmula bautismal. ¿Qué sucede en este caso? Un accidente, hablemos de un bebé, un bebé que está pequeño y está en riesgo de muerte, vamos a bautizarlo, y se bautiza, yo te bautizo en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Y ya con eso se le dio la gracia del nacer de nuevo, que hablábamos de Juan 3:3. Si este niño se salva, y eso es muy interesante, si este niño se salva, cuando se lleva a la iglesia a hacer el rito bautismal, se le dice, padre, estaba en esta situación tal y tal, y entonces el sacerdote no le vuelve a echar el agua, sino que el sacerdote termina con el ritual, con lo que es eh, el, el ungirlo con los óleos, ¿verdad? El óleo de catecúmenos y el óleo pismal, para completar el rito, básicamente, pero ya no le vuelve. Ahora, en casos de personas que han sido bautizadas en otras iglesias, y muchas veces la persona no recuerda, y eso es interesante también, no recuerda si fue bautizado en el rito trinitario o cómo. Entonces le dice al sacerdote, mire, yo sé que fui bautizado, pero no sé en qué condición me bautizaron. Entonces el sacerdote bautiza con la condición de, yo te bautizo si es que no has sido bautizado. Pero si ya fuiste bautizado, el bautizo primero es el que vale porque ya está bautizado y se establece un solo bautismo. Ve qué bonito. Entonces, la iglesia nunca va a bautizar a una persona que ya haya sido bautizada o que haya sido bautizada bajo la fórmula que establece, como leímos hace unos momentos, Franco. hermoso. En esto quiero dejar claro por qué desde un principio no hablamos justamente de quién puede bautizar, el Código de Derecho Canónico, el Catecismo. ¿Por qué no hablamos de esto? Porque nuestros hermanos separados, cada vez que queremos hablar del catecismo, salen con que no, ese es otro evangelio. Ahí está ¿cómo es que dicen ellos? Las doctrinas de hombres, de demonios y bla, 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 bla. Entonces, yo no les voy a hablar, no les vamos a hablar de lo que la iglesia establece porque ellos no creen en la iglesia. Y si no Es creen en la correcto. iglesia, hay que hablarle con la Sagrada Escritura. Hemos visto y ha quedado clarísimo y no lo puede discutir nadie porque no hay cita. De hecho, podríamos, se las vamos a nombrar, Franz, la tenemos acá, yo me he separado, para que ustedes que están del otro lado lo vean. Si Juan, tenés un cuadrito donde ponerlas, aunque me tape la cara, no importa. para. Digo yo, no sé si se puede, Eh, para que la gente después le ponga pausa y las revise mientras tú vas dame un hablando. segundo, lo voy a sacar ¿sabes dónde? Del WhatsApp donde te lo pasé, porque es el único lugar donde lo puedo sacar. Vamos a hacer Perfecto. así, para que la gente eh, entienda y sepa que esto es totalmente en vivo. Totalmente en vivo. Bueno, y lo vamos a poner, a ver cómo hacemos. Vamos a ponerlo así, bien grande. Acá está y lo vamos a poner en pantalla. Bueno, ahí está en Gracias. pantalla. Y Ahí está en perdóname pantalla. que te haya interrumpido. Léalas, tranquilo. No, ahí son citas que yo marqué, que marcamos con Franz y nos compartimos. Juan, Evangelio de San Juan, capítulo 4, versículo 2, en donde dice que Jesús bautizaba más que Juan y hace la aclaración de que no, de que en realidad los discípulos bautizaban. Es correcto. Pero ahí está la jerarquía establecida por el mismo Jesucristo, haciendo lo que él después los iba a mandar a hacer. Hechos 2:41, Hechos 8:12, Hechos 8:38, Hechos 9:18, Hechos 10:47 y 48, Hechos 16:15, Hechos 16:33, Hechos 18:8. Si ustedes anotan y van y miran cada una de esas citas que acabamos de dar, si no las anotaron, vuelven para atrás el video, pausa y anotan y copian. Si ustedes leen con detenimiento esas citas, van a ver
que no hay nadie que bautice, fuera de la jerarquía. No hay ningún no enviado, como son estas sectas, que son no enviados, que no tienen la sucesión apostólica, haciendo lo que les corresponde hacer a los enviados, y que el magisterio de la iglesia lo dice tan lindo en el catecismo. Dice, ¿quiénes pueden bautizar? Inicia diciendo, el obispo y el presbítero. ¿Por qué? Porque está tomado de la palabra de Dios. En esas citas lo van a ver bien clarito. Jesús envía a los 11, después se le suma Matías, y ahí van a seguir surgiendo nuevos sucesores de estos apóstoles, y estos van a hacer y van a continuar con esa tarea. Pero no va a venir ni Franz ni Franco a creerse con la autoridad y la potestad dada por nadie para hacer lo que no les corresponde. A nosotros no nos corresponde hacer eso. La iglesia establece que cualquiera lo puede hacer. ¿Por qué? Porque la iglesia es madre, y porque si no, lamentablemente, muchas personas, por rebeldes, muchas personas hoy estarían, vamos a decirlo así, condenándose. Si bien nosotros no mandamos ni condenamos a nadie, solo eso lo dice Dios, pero muchas personas estarían condenándose por estar incurriendo en estas sectas que no guardan relación con estos apóstoles enviados. Yo no sé si vos leíste, en las citas estaba el pasaje del etíope, que mucha gente lo utiliza. Creo que es Hechos Sí. 8. Si no está, no importa. Nada más quiero hacer una referencia muy rápida. Felipe, ¿quién es Felipe? Felipe es uno de los 7 diáconos que fueron elegidos en el capítulo 6 de Hechos. O sea, Felipe era una persona que también había sido mandada y por eso podía bautizar al etíope. Nada más esa observación que me parece que faltó ahí. Si no faltó, pues la repetí, pues no pasa nada, ¿verdad? No, es interesantísimo. Y la otra que a veces también alguna gente quiere, no quiere entender, para decirlo diferente, es la autoridad. Y recordemos el pasaje que ya lo habíamos visto en otro programa, pero yo lo quiero simplemente mencionar rápido, de Hechos 19, cuando unos fariseos querían expulsar demonios usando el nombre de Jesús, y los demonios le dicen, yo no sé quiénes son ustedes. No tenían la autoridad, y entonces les dio una paliza. Recuerda que lo hablamos hace poco. Sí. O sea, el que hace sin autoridad, y me llamó la atención ese testimonio, el que habla sin la autoridad está expuesto a muchos daños. Y ahí lo vimos en este pasaje de Hechos 19, como el diablo les dio una paliza y los mandó casi que desnudos de vuelta, porque ellos no tenían autoridad para hablar en el nombre de Jesús. Nada más, es parte... Sí, y es claro, ahí está, lo puse en pantalla, el versículo 15, lo dice clarísimo: el espíritu malo le respondió, yo conozco a Jesús y sé quién es Pablo. O sea, fíjate lo que decís vos, ¿no? La autoridad... ¿Ustedes quiénes son? ¿Pero ustedes quiénes son? Esa parte es la que me llama. Ellos no tenían autoridad. Jesús, obviamente, Pablo, que era un enviado de Jesús, pero ellos que simplemente se quisieran aprovechar de ver de cómo Pablo echaba a la gente, entonces vamos a hacer lo mismo y cobramos diezmo. Perdón, vamos a hacer lo mismo, y entonces el daño que sea es bastante. Por eso me llama la atención el testimonio, que se haya echado para atrás todo. Yo eso no lo conocía, voy a buscarlo en algún momento, porque en verdad, o sea, las cosas bien hechas no se hacen a no se hacen de buena fe, bueno, pero, porque bien puede haber dicho, es que lo hicimos de buena fe, entonces tiene valor. No, las cosas bien hechas. Perdona, te interrumpo. No, es que por eso traje a colación ese testimonio, porque a mí me hizo un shock, porque, a ver, pero pará, si lo que decías vos, de buena fe, la mamá, el sacerdote,
La comunión, ponele que el bautismo no, pero la comunión, la confirmación, el diaconado, o sea, el orden sagrado, eso, eso está todo bien hecho. Sí, Él fue a confesar y lo hizo de buena fe y lo hizo ya ordenado y casó a personas y lo hizo, claro, pero si no es un bautizado, todo lo demás no sirve. sí, Entonces, ¿cómo es tan, a ver cómo decirlo, tan minucioso? Imagínense, por eso, como decíamos al principio, este programa no busca atentar contra la unidad, no quiere generar división, quiere generar conciencia. O sea, si este esa, sacerdote tuvo que hacer todo el proceso otra vez, y cuando digo todo el proceso es bautismo, comunión, confirmación. confirmación, el orden del diaconado, el presbiterado, o sea, todo otra vez y a su vez pedirle a aquellas personas que se habían casado que se vuelvan a casar, pedirle a aquellas personas que se habían confesado que se vuelvan a confesar, pedirle a aquellas personas que se habían bautizado que se vuelvan a bautizar. Imagínense qué pasa en una secta que no guarda relación, ninguna relación, con esos enviados. Incluso, bueno, si alguno era bautizado en la iglesia y se pasó, pues bueno, ya, por lo menos tenía el bautizo de la iglesia. Pero los que nunca fueron bautizados y llegan ahí a bautizarse sin ninguna autoridad, sin nada que... Nada. Eh, las cosas se hacen como tienen que ser. Como decía aquel meme, se tenía que decir y se dijo. Y se dijo, y se dijo. Franz, bueno, una horita de programa, me parece que está más que bien. Volvemos a decir, esto ¿por qué lo traemos? Porque siempre está lo minucioso, esta cuestión, mostrame dónde la palabra dice que, pim, pim, pim. Bueno, fíjense que no hay cita que muestre a personas no enviadas haciendo lo que hacen todas las sectas protestantes que no son enviadas, que no tienen relación con ningún enviado y sin embargo se creen con la autoridad de hacer eso que solo les está permitido a aquellos que Jesús llamó, formó y envió, A los que él quiso a los que él quiso. y no a los que yo quiso. Me quedó Amén. ese detalle ahí picando, que presten atención en Hechos 1:22 creo que era, donde lo Sí, dice bien clarito Pedro, que, era la, necesario. que era necesario que la persona inclusive que reemplace a Judas tenía que ser una persona que, que haya estado desde el Que bautismo de estuviera ahí. Jesús hasta su resurrección. Eh, Increíble, increíble, muy bello. sí. Franz, no sé si querés agregar algo. No, de mi parte, recordarles, darle like, compartir, que esta información llegue a todos los hermanos posibles. Y bueno, en verdad agradecerles. Creo que se nos cortó y si no se me cortó no hay ningún problema. Aquí estamos a la orden. Chao, chao. De mi parte, Franco, te dejo Bueno, para que concluyas. bien. Se cortó, pero sí. En fin, para cerrar, agradecerles a todos, decirles que, bueno, cuando son programas muy así, muy técnicos, no nos metemos en los comentarios, lo hacemos después. Así que gracias a todos ustedes que han estado ahí, que han comentado, que se han tomado el tiempo de mirar este programa, que compartan, que nos ayuden a evangelizar, que esto no busca ser un programa para dividir, sino que busca ser un programa para generar conciencia y justamente aquellas personas que están en estas sectas engañados vuelvan a casa, vuelvan como el hijo pródigo, vuelvan a casa, que sencillamente los estamos esperando, como decimos siempre, con los brazos abiertos. Gracias, nos vemos en un próximo programa de este canal, tu canal Rincón de Apologética Católica, en este tu programa, Diálogo entre Hermanos. Chau.